Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro tiempo de capacitación. Este es nuestro tiempo para trabajar en la implementación de lo que necesitamos para llevar a cabo normalmente nuestras tareas. En el caso específico del ministerio, normalmente trabajamos preparando a los líderes, capacitándolos, dándoles implementación tanto en herramientas como en conocimiento. Pero en esta época hemos pensado que obviamente todos y cada uno de nosotros necesitamos implementarnos en muchas cosas, y el ministerio pues obviamente en su programación de capacitación nos ha cedido este espacio para que trabajemos en esas áreas que necesitamos nosotros estar fortaleciendo. Así que hemos abierto la posibilidad de que cualquier persona que quiera unirse con nosotros en este tiempo lo haga. No tiene ninguna limitante y sigue siendo y será una capacitación virtual. Muy bien, voy a hacer un rápido resumen de los temas que hemos desarrollado. Ya llevamos un mes, esta sería la cuarta reunión que hacemos de capacitación específicamente dentro de este formato, y comenzamos con esta que se llamaba de la crisis a la expansión, porque pensamos que obviamente de aquí salimos a mejores momentos, solo que hay que estar desde el principio enfocados en lo que al final queremos conseguir. Normalmente eso hace cualquier atleta, cualquier deportista, siempre sabe desde el momento de partir dónde está la meta, porque si no supiéramos qué es lo que queremos, pues finalmente podemos correr, pero correr en vano o correr en la dirección equivocada. Necesitamos saber cuál es la meta, por eso hablábamos de la expansión como la meta final. De aquí saldremos a mejores espacios, mejores momentos, mejores oportunidades. Luego invitamos a Viviana Sanabria, que es psicóloga y es facilitadora en este método de la paternidad efectiva y de la disciplina positiva, y nos estuvo compartiendo acerca de este tiempo, cómo nosotros necesitamos de alguna forma suplir específicamente las necesidades, y pensábamos en los niños, en los hijos, en los jóvenes también, porque es que cuando nosotros hablamos de los niños, a veces solamente nos referimos a los más pequeños, pero como les voy a mostrar ahora en una encuesta que hizo semana.com, también los jóvenes, los adolescentes y jóvenes aún mayores están teniendo dificultad en este tiempo. Entonces Viviana nos recordaba las tres grandes necesidades que tenemos: la pertenencia, la conexión y el significado, y que cuando trabajamos en suplir esas áreas de necesidad, pues obviamente podemos manejar mejor las circunstancias y situaciones. Con ella nos quedó pendiente un tema que vamos a ver en el futuro desarrollarlo, que es sobre las rutinas, la importancia de las rutinas en el caso de los hijos. Muy bien, hace 8 días estuvo con nosotros Marta Lucía Urbina, también psicóloga, y nos estuvo hablando de otros virus que amenazan la familia, porque no solamente es el COVID-19 lo que está de alguna manera afectando las relaciones en la familia, sino que hay otras circunstancias que están generando acciones y reacciones por parte de las personas, miembros de las familias. Entonces ella nos hablaba de algunos elementos importantes para tener en cuenta, como la salud mental, el autocuidado, la empatía que debíamos desarrollar, la cooperación, los espacios definidos, el trabajar la innovación en este tiempo, todos esos elementos que son muy importantes para mantener esta cordial relación. Muy bien. Estoy haciendo un rápido resumen mientras llegamos a este que es nuestro tema del día de hoy: la vida en cuarentena, una experiencia significativa. Y les voy a pedir esta tarde, porque como esto es una capacitación, les voy a pedir que tengan a la mano algo en que escribir: una hoja, un cuaderno, un esfero. Si usted tiene una tablet, ojalá pues lo use, mejor si fuera una hoja y un cuaderno, porque estamos en un proceso de capacitación, y esto implica involucrar todos nuestros sentidos, todas nuestras capacidades y cualidades en el proceso del aprendizaje. A veces nos quedamos en escuchar, y hoy menos que no tenemos cámara, entonces solamente va a ser escuchar. Antes por lo menos no, la cámara le permite escuchar y ver,
Y yo estoy haciendo muchas cosas aquí con mis manos que ustedes no la están viendo. Yo normalmente también uso las manos para hablar. Pero entonces hoy les voy a pedir que para de alguna manera suplir la deficiencia de la cámara, usted tenga una hoja, un cuaderno, donde estar tomando notas. ¿Está bien? Donde usted tomar algunas notas porque vamos a hacer un proceso de revisión. Mientras usted consigue el cuaderno o la hoja, el esfero para escribir, quiero traer a colación una encuesta de semana.com que fue publicada el 5 de mayo, o sea, el día de ayer del 2020, 5 de mayo. Y habla acerca de la consecuencia de la cuarentena en la salud mental de los colombianos. Se encuestaron 3.549 personas mayores de 18 años. ¿Qué arrojó esta encuesta de mayo 5 en información de semana.com? Dice que fue elaborada por Profamilia y se llama Estudio de Solidaridad y fue apoyada por el Imperial College de Londres. Y habla que el 75% de estas 3.549 personas, el 75%, han presentado alguna afectación en su salud mental debido a la cuarentena. Entonces, el 75% ha presentado alguna afectación de 3.549. Más adelante nos habla que de ese 75% de personas, el 54% aseguró haber sentido nervios, el 53% cansancio, el 46% impaciencia y el 34% rabia o ira. Mire las emociones de las que nos hablaba también Marta hace 8 días, cuando hablaba de esos otros virus que afectan a la familia. Entonces quiero repetir para que tengamos esto presente porque vamos a trabajar con esta información. 54% sintió nervios, 53% cansancio, 46% impaciencia y 34% rabia o ira. Vaya, más adelante en la encuesta dice, hay factores de riesgo para la salud mental que deben ser tenidos en cuenta en una situación atípica como la que estamos viviendo. Los jóvenes entre 18 y 29 años de edad son los más afectados por la situación. Imagínense, en la parte de salud mental, los jóvenes entre 18 y 29 años son los más afectados por la situación. Elevados niveles de ira, nerviosismo, inquietud e impaciencia y con unos componentes particulares del por qué. Dice, porque tienen preocupación acerca de los ahorros que se van terminando, porque no tienen empleo y porque tuvieron que suspender sus clases o iniciarlas de forma virtual. Más adelante dice, los encuestados fueron divididos en 3 grupos de acuerdo a la afectación mental que estaban experimentando. El primer grupo fue descrito como los que sufren, un 26% de personas sufren. El segundo grupo fue catalogado como los que resisten, equivale a un 34%, los que resisten. Y finalmente el tercer grupo, los que aceptan, que representa el 40% de los encuestados. Los que resisten, los que aceptan, pues obviamente son personas que de alguna manera están haciendo el mejor esfuerzo por sostenerse en una condición de situación atípica. Pero el 34%, dice el 26% los que sufren. 26% de la población está en un proceso de sufrimiento. ¿Está bien? Todo esto lo planteo inicialmente para que efectivamente veamos que es una situación generalizada, es una situación que puede involucrar, porque aquí dentro de esta encuesta habla de que fueron diferentes estratos, no solamente un estrato, porque uno pensaría, bueno, si hacemos esta encuesta en un estrato 1 y 2, las cosas se agudizan por las condiciones mismas económicas, pero fue una encuesta generalizada y estos son los resultados que nos arrojan. Muy bien, comencemos entonces esta capacitación de esta tarde con esta pregunta: ¿cómo te estás sintiendo? Y entonces aquí vamos a empezar a usar la hoja y el esfero, o el cuaderno y el esfero, o su tablet y el esfero, o el celular y su hoja de notas. ¿Cómo te estás sintiendo? Y es bueno que uno defina los sentimientos que uno está experimentando. Hace 8 días Martica nos hablaba de los sentimientos y hay una diferencia entre los sentimientos y las emociones.
Las emociones son aquellas respuestas iniciales que obviamente todos tenemos, porque los estímulos externos nos generan una respuesta. Entonces, esas respuestas están de alguna manera manifiestas externamente a través de emociones. Por ejemplo, cuando un perro se siente amenazado, inmediatamente usted ve que toma una posición, se le erizan los pelos, está alerta, sus orejas. Entonces, usted ya capta por esa actitud que asume externamente, algo está pasando con ese perro, está en una situación de pronto de amenaza, a punto de ladrar o de alguna manera atacar. Entonces, ¿cómo nos estamos sintiendo? A veces las emociones es lo primero que manifestamos y no siempre las podemos identificar. O sea, no nos sentimos bien, sentimos algo que alteró el normal equilibrio que siempre tenemos, algo que nos está incomodando, pero no lo podemos identificar. Entonces, esa es una emoción. Pero cuando ya la definimos, decimos, no, lo que yo siento es miedo, eso ya es un sentimiento que estoy sintiendo, un sentimiento, ya lo identifiqué, es miedo. De pronto lo que yo estoy sintiendo es tristeza, de pronto lo que siento es rabia. Inicialmente a veces es la incomodidad, pero luego ya lo podemos identificar específicamente. Y en este momento lo que le estoy preguntando es eso. ¿Qué sentimientos usted ha identificado que está experimentando en este tiempo? Y bueno, como es una situación muy personal, porque esto no va a tener que ser enviado como tarea ni nada de esas cosas, sino simplemente un proceso donde podamos evaluarnos cómo estamos, qué sentimientos son los que usted experimenta. De pronto tenga que decir, no sé, yo tengo una sensación, a veces no me siento, no me hallo. Bueno, entonces hay una emoción allí presente, pero todavía no la puedo identificar. Sería bueno que usted se sentara un rato y pensara qué es lo que le hace sentir así, qué es lo que genera esa actitud, esa reacción emocional en su vida, para que pueda identificarla. Porque a menos de que uno pueda identificar qué es lo que está sintiendo, no puede trabajar sobre ello. Si yo no sé qué es lo que siento, ¿cómo voy a trabajar? En cambio, si yo digo, el problema mío es la tristeza, entonces ya sé que voy a trabajar sobre aspectos que generan esa tristeza, o la ira, o en un momento determinado es el temor, cualquiera que sea la emoción, que ya lo puedo identificar como un sentimiento. Muy bien, ya usted entonces escribió algunos allí. Eso es muy personal. Ahora voy a irle indicando si usted está en categoría de 5 o de 4 o de 3 o de 2 o finalmente de uno. Aquí tenemos varias categorías y como usted ve, es una pila que está al 100% cargada el 5 y está completamente descargada el uno. Entonces, con esto que está sintiendo, con esto que está experimentando, ¿cómo está su batería emocional en este momento? ¿Cómo está su batería mental en este momento? Si usted calificara de 1 a 5 y viendo la gráfica, usted diría, yo me siento 5, estoy pleno. Yo me he hecho es que solamente es que me digan qué hacer y ya arranco. O de pronto usted esté diciendo, bueno, no me siento como al principio. Al principio me sentía muy motivado, de pronto ya hoy día estoy perdiendo la motivación y de pronto ya ha bajado a un nivel donde ya hasta me cuesta trabajo concentrarme en lo que tengo que hacer y de pronto hay cosas que ya he abandonado que tenía que hacer. 2. O sinceramente es que ni quiero levantarme cada mañana. 1. Entonces, de 1 a 5, ¿cómo calificaría usted en este momento su carga emocional? Y esto tiene que ver con las emociones y sus pensamientos. Estamos hablando de esa parte del ser humano que llamamos nosotros normalmente el alma, aquellas partes anímicas. Y bueno, también como cristianos sabemos que hay una presencia espiritual, pero hablemos de las experiencias emocionales, porque podemos estar orando, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar haciendo prácticas espirituales, de fortalecimiento espiritual, pero emocionalmente puede que no nos estemos sintiendo tal como quisiéramos. De pronto terminamos un tiempo de oración y nos sentimos todavía con carga, con molestia, con ansiedad. Entonces, es un punto de partida, simplemente es un punto de partida. Y bueno, el que esté en 5, felicitaciones y ojalá esté presto para ayudar a otras personas que pueden estar en 4, 3, 2, 1. El que esté en uno, tranquilo, no hay problema. Ya estamos diciendo que lo importante aquí es identificar dónde estoy, porque a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para saber cómo estoy. Simplemente ya ha pasado un mes y en un mes uno ha asumido ciertas
conductas, ciertas rutinas, ciertos hábitos dentro de un aislamiento preventivo obligatorio. Y ya nos estamos acostumbrando a eso, pero no nos sentimos cómodos. El hecho de que esté acostumbrado ya a esta experiencia de estar en un ambiente limitado, no quiere decir que necesariamente que lo disfrute. Me toca, obligatoriamente me tocó hacer esto y ¿está usted disfrutando este espacio y este tiempo? Muy bien. Entonces ahí estamos dando unos indicadores para poder hacer un proceso de identificación. Puede que en este momento el que tenga uno tenga esta imagen como la que lo representa, ¿cierto? Está down, está con uno, está ya arrastrándose, no camina, sino se arrastra, ¿cierto? Y uno diría, bueno, ¿y qué hacemos con ese? Llamemos a la línea de salud mental de la ciudad o del país donde estamos y que lo vengan a atender porque está grave. Pues sí, si ya es una situación extrema, es necesario hacer procesos. Les contaba, creo que fue el fin de semana pasado que oí el comentario de alguien, de un familiar suyo que joven, trabajaba, estaba todavía dentro de esas empresas que no tuvieron que limitar al 100% su trabajo, sino que dieron unos espacios adicionales. Inicialmente estaba trabajando en la oficina, pero se sintió ya con una carga, entonces se le mandaron a trabajar en la casa y estando en la casa, de un día para otro empezó a botar las cosas por la ventana de su apartamento. Se le disparó, como dice uno. Y ya era necesario entonces esa ayuda profesional, llamaron a la línea de salud mental y obviamente le llevaron, le estabilizaron y luego lo recluyeron en una de estas clínicas de reposo por ahora, porque es necesario hacer ese proceso. Bueno, aquí estamos los miércoles, los martes, los sábados, los jueves, todos los días estamos pensando en que hay que volver a conectarnos. ¿Está bien? Puede que se nos haya bajado la batería, puede que nos estemos descargando de alguna forma. El mismo hecho de esforzarnos por sostener los ritmos dentro de las características presentes hacen que se vaya agotando la batería. Usted lo ha visto y normalmente podemos usar la ilustración de las baterías recargables, que se van agotando y luego las volvemos a poner y las volvemos a cargar y las volvemos a conectar. En este caso, estamos tratando otra vez, si nos sentimos que estamos descargados, inmediatamente volver a conectarnos y recargarnos. Esta es la intención de todo este tiempo. ¿Qué vamos a hacer? A recargar. Aquí no nos podemos quedar juzgándonos unos a otros, condenándonos unos a otros, sino buscando cómo entre todos ayudarnos. Entonces, usted encuentra una persona que está uno, dos o tres, que ya su carga ha bajado, inmediatamente esté cerca de esa persona para ayudarle a volverse a conectar y a recargarse. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que estas frases de la Biblia son importantísimas. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Miren lo que he resaltado de estas frases, mas no. Puede que estemos experimentando, pero eso no obligatoriamente tiene que llevarnos a. Porque normalmente uno siempre dice, pero ¿cómo no me voy a sentir así? ¿Cómo no voy a estar experimentando esto? Si mire que estoy solo, si mire que los recursos, si mire que estoy sin trabajo, si mire, bueno, no estamos nosotros negando las situaciones emocionales o las situaciones de experiencias, de sentimientos específicos que estamos viviendo, pero no estamos diciendo que necesariamente eso nos tiene que llevar a estar angustiados o desesperados o desamparados o mucho menos destruidos. Lo estamos viviendo y tenemos que aprender a convivir con ello y a superarlo. Entonces, este más no, téngalo presente. ¿Está atribulado? ¿Está atribulada? ¿Está en apuros? En diferentes áreas, obviamente. ¿Está sintiéndose perseguido? Los bancos. ¿Está sintiéndose derribado? Pero recuerde, no está, ¿qué? Angustiado, no está desesperanzado, no está desamparado y no está destruido. Esto es importante. Recuerda que estamos hablando de esto de salud mental que nos arroja unas cifras preocupantes, unas cifras que preocupan y que es necesario que nosotros obviamente velemos por nosotros y ayudemos a otros. Cuando usted va en un avión y normalmente están las indicaciones iniciales por si se presenta alguna emergencia, siempre cuando hablan de las famosas bolsas de aire, siempre dicen que si usted es una persona adulta,
usted primero se la ponga y luego sí ayude a las personas mayores o a los niños. Y esto es importante porque si yo quiero ayudar a alguien, yo tengo que tener ya la suficiente carga para poderle ayudar. Si yo me pongo a ayudar a alguien y en ese proceso me desgasto, pues obviamente ni al que estoy ayudando ni a mí mismo me estoy haciendo ningún bien. Entonces, es necesario que nosotros nos carguemos primero para poder ayudar a otros. ¿Está bien? Todos estamos viviendo las mismas situaciones y en esto, hoy en particular, y como ustedes sé que saben y que me han acompañado en eso, mi mamá en el estado que se encuentra, hoy estaba cumpliendo años. Y hoy estuvimos reunidos virtualmente, mi hermana pudo entrar, estar con ella y estuvimos cantándole el cumpleaños a mi mamá. Mm, ¿Qué tanto percibe ella de lo que estamos haciendo? No sé, pero lo hicimos y estábamos la mayoría de los hijos y muchos de los nietos estaban presentes. Entonces, en ese sentido, todos estamos atravesando la misma barca. Estamos atravesando en la misma barca el mismo mar. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Aquí no es para condenar. Vuelvo a insistir que aquí no está para decir es que aquel que ya está mal, aquel que ya desistió, aquel que se dio por vencido. No. Estamos para ayudarnos. Y ojalá usted en su ambiente familiar sea ese factor de ayuda que se necesita en este tiempo. Muy bien, ¿en qué cosa estás pensando? Entonces, la mayoría de gente en este tiempo está pensando en esto, supervivencia, sobrevivir. Desde el principio, cuando empezamos a hablar de la crisis a la expansión, decíamos que la primera reacción, y es natural, es la forma en que nosotros naturalmente respondemos ante situaciones de amenaza, es con supervivencia. Necesitamos sobrevivir. Y efectivamente, mucha gente está en el estado de supervivencia y se han quedado allí. A Dios gracias, también podemos decir que muchos de nosotros, de alguna forma, tenemos lo mínimo y lo básico garantizado y asegurado. Quiero decir, de pronto en nuestra alacena ya hay unos alimentos que nos permiten irnos hasta el 25 de mayo si es el espacio. Y tenemos de pronto unos recursos financieros que nos permiten ir comprando o ir reponiendo lo que vamos consumiendo y que tenemos de pronto para cubrir los compromisos financieros que habíamos adquirido con anticipación a este tiempo. Y podemos pensar que de alguna forma nuestro nivel de sobrevivir en esta época, aunque está comprometido, no necesariamente es crítico. Hay personas que sí. Hay personas que en este momento su nivel de supervivencia, ¿cuántas empresas no están cerrando hoy día? ¿Cuántas personas han perdido su trabajo hoy día? Entonces, su nivel de supervivencia y de sobrevivir se ha visto muy afectado. Y esto es lo que de alguna manera, a más de la situación de salud, genera otros problemas de salud mental adicionales. Entonces, ¿en qué cosa estás pensando? Puedes estar pensando en que esto es una oportunidad. Esa es una forma de pensar. Estamos diciendo que estamos comprometidos en la situación y que todo esto nos amenaza de una u otra forma y nos amenaza en varias áreas de nuestras vidas, pero lo podemos estar viendo y pensando de esa manera como una oportunidad. Y ya yo, en lo que he podido conversar con algunos de ustedes, hemos estado hablando de las oportunidades que se han abierto a través de esto. Y hay personas que han empezado a ver que lo que normalmente hacía no era lo único que se podía hacer. Porque a veces uno se queda encasillado en que lo que siempre he hecho y de la forma en que siempre lo he hecho y todo el tiempo que lo he hecho es lo único que se puede hacer. Y resulta que en este tiempo, como nos tocó cambiar la forma, empezamos a encontrar que hay otras formas en que se pueden hacer las cosas. Y de hecho, hay personas que empezaron a descubrir otras oportunidades. En estos días, esta semana, de uno de los miembros de una de las células de parejas nos estuvo hablando de una nueva área de distribución. Está dedicado a una empresa, pero esa empresa por ahora está en la lista de las que esperan que se les dé la oportunidad de volver a comenzar a trabajar. Pero mientras tanto, abrió una línea de distribución de unos productos. Eso es oportunidad. Entonces, uno no me puede quedar quejándose de que no tengo para sobrevivir. No, ¿qué oportunidades hay? Desafortunadamente, a nivel de cultura, nosotros somos una cultura que está muy dada a que si yo no tengo todas las condiciones o no me las brindan, yo me siento que me voy a morir. Y no necesariamente. El instinto natural del ser humano es sobrevivir. Y buscamos la forma de sobrevivir. Pero mientras haya alguien que me cargue, el muerto se hace el pesado, dice el dicho, ¿no? Mientras haya quien cargue, el muerto se hace el pesado.
aquí es sobrevivir con una oportunidad. O también yo lo estoy viendo como una amenaza. Y obviamente cuando hablamos de oportunidad, uno está motivado, animado, está proyectando. Pero si uno habla de amenaza, si su supervivencia y su sobrevivir lo está viendo como una amenaza y está dejando que esa sensación se vaya adueñando, pues obviamente ya uno de aquí en adelante empieza es un proceso de deterioro. Y seguramente por no actuar en lo que necesita hacer en este momento, las cosas se van a agudizar con el tiempo. Recuerden que la famosa entropía de la que hablamos en algún momento dentro de las leyes de la termodinámica, la entropía es la característica natural de que las cosas se van deteriorando a menos que haya un esfuerzo externo, un trabajo externo que las mejore. Entonces, si yo no hago intencionalmente algo, las cosas van a empeorar. Entonces, cuando las emociones, como en este caso, que generan esa amenaza, que me hacen ver desde un punto de vista que mi sobrevivencia o mi supervivencia va en deterioro, inmediatamente empiezan a restarme cada vez más. Aquí es donde necesitamos prender las alertas. Y no es esperar a que uno llegue a que ya no tiene nada que hacer, sino cuando yo empiezo a experimentar síntomas en donde más estoy enfocado en la amenaza que en la oportunidad, empiezo a tomar medidas. Porque todo tiene una oportunidad. Todo tiene una oportunidad. ¿Cómo yo la estoy visualizando? Para algunos, obviamente, hay una facilidad porque tienen características de ser creativos, de ser generadores de opciones, de oportunidades. A otros nos toca hacer un esfuerzo adicional porque normalmente no tenemos esa característica, pero no quiere decir que no podamos desarrollarla. El hecho de que para algunos sea más fácil no quiere decir que para los demás no sea negado, sino que nos es más difícil. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional. ¿En qué cosas está pensando usted? ¿Cuál es su pensar en este momento? ¿Es más de oportunidad o de amenaza? Muy bien. Eso es un espacio para una reflexión personal, muy personal. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Está viendo esto como una oportunidad y está motivado o motivada para aprovecharla? ¿O está viendo que efectivamente todo se cerró y no hay nada que hacer y mientras el gobierno no le dé una ayuda y mientras el gobierno no le disponga a usted un beneficio, usted cada vez va a estar en condiciones más complejas y difíciles? Muy bien. Entonces, mire lo que estoy diciendo con esta pregunta. ¿En qué cosas estás pensando? Porque no es tanto las circunstancias, sino como yo las estoy pensando, como en mi mente yo las estoy percibiendo y como las estoy organizando. Todo se da para que yo tenga una oportunidad o todo se está dando para que yo me sienta en una amenaza de supervivencia. Por eso, ¿en qué cosas estás pensando? Y aquí viene otra de esas frases que nos gustan y que a mí personalmente me llama la atención. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, si pudiésemos pensar en todo lo que aquí se nos plantea, sería fenomenal, o sea, en todo lo verdadero, justo, puro, amable, todo lo que tenga virtud, todo lo que sea de buen nombre, si pudiésemos pensar en todas esas cosas simultáneamente, muy bueno sería. Pero al menos hagamos el esfuerzo de ir pensando en una y en otra e ir sumando e ir acumulando. El hecho de que no las tengamos todas no quiere decir que estemos mal, sino que vamos en un proceso que si ya estoy pensando lo que es verdadero, tengo que pensar en lo que es honesto y tengo que pensar luego en lo que es puro y tengo que pensar en lo que tenga virtud. Entonces voy dándole lugar a mi pensamiento a que tome la dinámica de ir avanzando. Es lo mismo que cuando yo empiezo a pensar en amenaza, entonces inmediatamente viene un pensamiento que lo refuerza como son los temores y qué va a pasar mañana y qué va a suceder con mis propiedades y qué va a suceder con mi trabajo y qué va a suceder con la empresa. Y entonces unos con otros los pensamientos se van reforzando. Si yo comienzo a pensar lo verdadero y luego pienso en lo honesto, lo verdadero y lo honesto ya se unen y empiezan a generar una fortaleza de pensamiento. Luego lo justo, luego lo puro y le voy sumando y en esa misma medida mi pensamiento se va fortaleciendo. Por eso no establece solamente que en lo verdadero pensemos, sino que vayamos pensando en lo uno, lo otro y vayamos sumando. Y en la medida en que vamos pensando en todas estas cosas, obviamente nuestra manera de pensar se va a enfocar más hacia oportunidad y va a dejar la posición de amenaza.
sin que esto quiera decir que no haya riesgos, porque la verdad es que la vida es como es, no como nos gustaría que fuera. Y en todo siempre existe riesgo. Estábamos pensando que íbamos a salir el 11 y no nos dejaron salir el 11. Y nos vamos hasta el 25. Esperemos a ver, porque la crisis siempre genera incertidumbre, porque hay que tomar decisiones en la medida en cómo se van desarrollando las situaciones. Pero bueno, entonces, ¿en qué estás pensando? ¿Qué puedes hacer? Y volvemos al aspecto de supervivencia y de sobrevivir. ¿Qué puedes hacer? De pronto, esta imagen representa lo que es la amenaza. Con todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando y el tiempo que se va prolongando, usted siente que es un gigante que está a punto de aplastarle. Y de alguna manera, en otras áreas más, en unas menos, nos sentimos así. Hay personas que no necesariamente es que toda su vida se vea en una amenaza a punto de ser aplastado, sino que de pronto en algunas áreas, y como usted sabe que nuestro cerebro y nuestra manera de pensar es así, cuando hay algo que nos amenaza, cuando hay algo que genera este temor de la supervivencia o sobrevivencia, inmediatamente nos enfocamos más en eso que en lo demás. De pronto usted tenga otras áreas en las que usted se siente fuerte, sólido, usted va avanzando, conquistando, usted va aprovechando oportunidad, pero de pronto una área de su vida se ve amenazada. Y uno tiende, como es por supervivencia, uno tiende a cuidar esa parte que me amenaza y se descuida de lo demás. Entonces puede que no necesariamente sea que me sienta hundido, sino que en algunas áreas estoy sintiendo eso. En otras me siento fuerte, pero en esa. Pero el problema, vuelvo a insistirle, es que a veces nos enfocamos en esa que se siente amenazada. Muy bien, usted puede pensar en una amenaza de esta manera o puede pensar en una oportunidad de esta manera. Lo que es una amenaza, usted la puede revertir. Y estamos hablando de oportunidad. La oportunidad es eso. Normalmente en el pasado se hablaba mucho en el aspecto administrativo y todavía sigue siendo vigente la famosa DOFA, el estudio de las debilidades y las oportunidades. Y entonces uno cómo convertir una debilidad en una fortaleza y cómo convertir una amenaza en una oportunidad. Eso sigue siendo vigente. Y eso no solamente para el campo administrativo, empresarial o comercial. Esto también para lo personal es muy útil. ¿Cuáles son mis debilidades? Porque yo puedo trabajar sobre ellas y convertirlas en fortalezas. ¿Y cuáles son las amenazas? Y yo la puedo convertir en una oportunidad. Por eso aquí la importancia es, si yo estoy pensando en lo bueno, lo justo, lo puro, si yo estoy fortaleciendo mi manera de pensar con cosas como estas, seguramente yo esa amenaza puedo derribarla y puedo superar esa situación. Y quise hacerlo de la manera más gráfica posible porque nosotros también somos muy visuales. Usted me está escuchando, me hubiese gustado que estuviese viendo, pero bueno, usted estas imágenes tiene que guardarlas en su mente. No importa qué tan grande parezca la amenaza, usted la puede derribar. Solamente es que usted cambie la manera que está pensando. De pronto se ha ido debilitando. No digamos que está en uno, recuerda el nivel de carga de la pila, no está en uno. Puede que esté en dos, en tres, pero pues obviamente no va a ser suficiente. Así que tiene que seguir cargándose para hacer de esa amenaza una oportunidad de éxito para su vida. Ahora, pensemos en algo que es importante. ¿Quién tiene el control de su vida? Y yo sé que la mayoría tenemos una creencia, hay personas que nos están acompañando, que nos están acompañando y escuchando en estos últimos tiempos. La mayoría de ustedes de pronto tengo una creencia espiritual. Y uno dice, bueno, el control de mi vida lo tiene Dios. Dios es el que tiene el control de mi vida. Bueno, es un buen punto de partida fundamental. Pero pensemos un poco, como estamos hablando de la parte emocional. Este año estuvimos hablando de un tema que se llama la espiritualidad emocionalmente sana. Muchas veces somos espirituales, vamos a una iglesia, tenemos un culto de adoración, tenemos una disciplina de estudio bíblico, de oración, pero muchas veces desde el punto de vista emocional, todo eso que hacemos no nos es suficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos una espiritualidad que no es emocionalmente sana. Tenemos que hacer que sea sana, que la espiritualidad, la vida espiritual comunique vida a mi alma y asimismo me ayude para direccionar mi cuerpo. Pero hablemos desde el punto de vista de quién tiene el control de su vida. Sé que Dios lo tiene, pero de alguna manera puede que usted esté en el control de su vida de manera equivocada.
tiene su cerebro en off. O sea, usted ya dejó de pensar en lo bueno, lo justo, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud. Usted, ¡pum!, apagó su cerebro. Aquí ya no hay nada más que hacer. Y esta es la imagen que mejor lo representa. Usted está atado o atada, está encadenado, hay una bola de hierro que no lo va a dejar mover porque usted apagó. Y esto es lo peor que puede suceder a una persona. Cuando ya se entrega, cuando dice ya no hay nada que hacer. Mientras uno respire hay vida. Y mientras haya vida hay opciones. Pero a veces uno apaga todo y dice, no, ya aquí no hay nada más que hacer. Y teniendo muchas oportunidades alrededor, uno finalmente ya desistió. Ahora, es usted el que tiene el control. Es usted quien tomó esa decisión. ¿Qué espera una persona que normalmente apaga y está en off y finalmente se siente que, ¿sabe qué espera? Que alguien venga a rescatarla. Y esa es la situación de mucha gente en nuestra comunidad. Usted lo vea expresado a través de los noticieros. Hay mucha gente que podía tener opciones y oportunidades, pero no, finalmente ya pagaron y están esperando. Y por eso salimos a reclamar que por favor nos ayuden, que por favor nos traigan, que sí, hay personas que lo requieren y lo necesitan. Pero una gran mayoría de esas personas podía hacer algo por ellos mismos, pero no. Y nos vamos acostumbrando a la cultura asistencialista, que nos den, que nos faciliten, que nos ayuden, que nos perdonen, pero nosotros no estamos haciendo nada. Estamos esperando es que alguien venga a socorrernos. Bueno, desde el punto de vista espiritual no diría, bueno, no, uno necesita que Dios lo socorra. Sí, yo entiendo eso. Pero estoy hablando más desde el punto de vista emocional, mental. Nosotros a veces sabemos que Dios es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulación, pero aún eso mismo ni siquiera nos ayuda porque ¿y quién me va a dar la mano? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a socorrer? ¿Y quién me va? Bueno, has dado tu control a algo externo a ti. Alguien más tiene que hacer algo por ti. Y esto no es saludable. Yo no puedo entregarle el control de mi vida a una persona o a una circunstancia alrededor. Yo tengo que tener el control de mi vida. Y yo tengo que poner mi cerebro en on. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Yo tengo que poner mi cerebro a pensar. Y obviamente estoy hablando de la dirección de Dios sobre la vida y todo lo demás que usted sabe. Pero estoy hablando desde el punto de vista de que es mi responsabilidad romper esa cadena de pensamientos, esa cadena de emociones, esa cadena de reacciones, esa cadena cultural que tenemos de que otro tiene que venir a librarme. No necesariamente. Seguramente Dios le ha dado habilidades, capacidades, cualidades, le ha implementado de muchas maneras para que usted pueda salir adelante de las situaciones complejas y difíciles que tiene. Porque no estamos solos en esto, ni Dios nos ha dejado abandonados, ¿recuerda? No estamos abandonados, ni estamos destruidos. Hay situaciones difíciles, pero tenemos que asumir el control. A ver, si yo creo y si yo sé que Dios me ha capacitado y tengo de Él recursos y oportunidades, tengo que. Y inmediatamente usted, no es sino que usted tome la decisión e inmediatamente empieza a ver cómo se rompen muchas de esas cadenas que empezaban a limitarnos y anclarnos. ¿Quién tiene el control? Para muchos de ustedes esta es una realidad fundamental. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esas son de esas frases, declaraciones importantes en la vida. Y pues para los creyentes esta es una declaración fundamental. Todo lo puedo cuando Cristo me fortalece. No hay situación que con Cristo no podamos revertir. Porque aún miren, el sufrimiento, en la encuesta que hace semana habla del sufrimiento, de cuánta gente siente el sufrimiento. El 26% se sienten que sufre. 26%. No es que se sienten que sufre, la mayoría de nosotros sentimos sufrimiento. El problema es que nos quedamos es ahí. No, un momentico, a mí el sufrimiento me motiva, me anima a decir, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo no me puedo quedar en esta. Y bueno, si tengo esta declaración como una de las fundamentales en mi vida, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, inmediatamente empiezo a reaccionar, a ponerme nuevamente de pie. Entonces, estas declaraciones, desde el punto de vista de quién tiene el control, son fundamentales.
Con Cristo yo todo lo puedo, pero yo tengo que hacer lo mío. Yo tengo que asumir el que yo tengo que velar por mí. No tengo que esperar que otros lo hagan. Yo tengo que tomar la decisión de controlar lo que Dios me ha entregado. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Muy bien. ¿Cuáles son las experiencias que usted quisiera tener que le van a generar esas emociones o sentimientos que usted quisiera experimentar? Bueno, si nos dicen experiencias, la playa. Hoy día muchos están añorando poder ir a las playas. No, ir a la finca para poder meterme a la piscina. No, tener la oportunidad de pronto de volver a jugar golf. Los otros ir a jugar un partido de fútbol. Bueno, ¿por qué esas experiencias usted las desearía tener? Porque esas le generan emociones a usted. Ninguno está diciendo, no, yo quisiera irme al lugar menos acondicionado, donde tenga que padecer lo máximo posible. Ninguno está pensando en eso, porque estamos buscando experiencias que anímicamente, que emocional y sentimentalmente nos fortalezcan. Bueno, es bueno entonces empezar a escribir metas y objetivos. Metas y objetivos. Y piensen esto cuando hablamos de metas. Por eso la palabra meta sería suficiente. ¿Cuáles son las metas? Pero la palabra objetivo es algo que nos ayuda a enfocar mejor, porque es algo objetivo, no es algo subjetivo. Una meta es algo objetivo. Por ejemplo, de alguna manera usted quisiera tener una vivienda propia y este tiempo para muchos ha sido parte de la ganancia, de la parte emocional que les fortalece. Porque yo no estoy en este momento pensando, y si a mi arrendador le da por pedirme el apartamento, entonces eso es una amenaza. Y si yo de alguna manera no puedo cancelarle, en cambio el que tiene su casita propia, ¿qué dice? Bueno, al menos tengo donde estar, ¿cierto? Y puede que no la haya pagado toda, pero se siente en su casa. Entonces, la casa es algo objetivo. Yo quisiera tener mi casa propia y algunos tienen unas metas y unos objetivos específicos. Valdría la pena recuperar los que hicimos en diciembre, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, para el 2020, ¿qué quiero? Y entonces hacíamos nuestra lista de metas u objetivos para este año 2020. Bueno, todo cambió. Hace un mes largo cambiaron todas las cosas, pero revise sus metas y objetivos que en este tiempo usted puede continuar teniendo presentes. Hay otros que tendrán que esperar un poco más, pero hay algunos que puede asumir. Y es más, en este tiempo nos han resultado otras metas y otros objetivos adicionales. Yo he conocido personas que están haciendo estudios para especializarse en algo durante este tiempo. Esa fue una meta. Mientras no puedan salir, pues obviamente por internet hoy hay muchas ventajas y entonces se inscribieron en algunos cursos, en algunas especializaciones y están haciéndolo. Y están obteniendo unas metas u objetivos. Entonces, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Puede que no hagamos todo lo que teníamos planeado, pero siempre hay algo que hacer. Ahora, metas y objetivos, y por eso lo coloco aquí al lado izquierdo de su pantalla, metas y objetivos. Pero eso tiene que estar hilado, conectado con propósitos. Y usted me dirá, pero no es lo mismo. Se relaciona. Por ejemplo, si usted tiene como meta la casa, de la que estamos hablando como ilustración, su casa propia, eso es un objetivo, eso es algo objetivo, es algo específico. Usted quiere una casa propia. Pero la pregunta es, ¿y para qué? Ya cuando empiezo a hablar de ese para qué, empiezo a hablar más del propósito, porque es que eso nos genera a la familia tranquilidad, tranquilidad. Eso nos genera seguridad, eso nos genera un ambiente de comodidad. Se ve que el objetivo, la casa, lo que le genera a usted como beneficio adicional a eso es cómo se va a sentir usted. Entonces, tenemos que plantear la meta y cuál es el propósito. Porque muchas veces nosotros nos planteamos unas metas u objetivos y no tiene un propósito que realmente valga la pena. Solamente por probarle a otros, por ejemplo. Es que yo voy a comprar un carro último modelo para probarle al vecino que yo también puedo comprarlo. Ese no es un buen propósito. Porque seguramente a usted le va a costar mucho mantener esa cuota para pagar ese carro, para estar al nivel de que el vecino vea su carro igual que el de él, el mismo año, pues.
pero el propósito le está cargando a usted de enojo, ira cada vez que le llega la cuenta, cada vez que, pero usted no se puede dejar. Usted tiene que mantener ese carro como sea. Usted se va a vivir a un conjunto muy costoso que sus ingresos no le dan para pagarlo. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que darse el caché de vivir. ¿El propósito de eso cuál es? ¿Estar angustiado? ¿Estar afligido? ¿Estar aparentando lo que no es? Entonces, siempre hile la meta o el objetivo con un propósito. Y eso le ayuda a uno a definir que hay metas y objetivos que no valen la pena. Porque si no me van a generar una sensación de bienestar, sino más bien de malestar, ¿para qué lo voy a hacer? Si yo pienso, no, me quiero ir de vacaciones y eso me va a representar que en los próximos 4 o 5 años voy a estar con una deuda de 3 pisos, pues prefiero más bien sacrificar en este momento esa meta y ese objetivo y disfrutar con tranquilidad los próximos 4 o 5 años. Entonces, siempre hile una meta con un propósito o un objetivo con un propósito. El propósito es más subjetivo, es lo que usted quiere experimentar, lo que eso le va a generar y le va a producir. Muy bien, entonces tenemos que escribirlo y por eso le pido que usted tenga su hoja. En este tiempo usted tiene que escribir. Bueno, esa es, y yo les puedo recomendar que es bueno escribir. Esa es mi manera. Yo escribo y cuando algo me acuerdo, lo escribo y lo pongo en la lista y luego voy organizando la lista de acuerdo a qué es más prioritario. Pero yo tengo una cantidad de cosas que seguramente no voy a alcanzar a hacer, pero están organizadas de tal forma que si no la alcanzo a hacer, no me va a afectar grandemente. Alcanzo a hacer las que son prioritarias y las que me van a resolver el momento que estoy viviendo, y las otras pueden, si me da tiempo y hay oportunidad, las hago. Pero siempre escribirlas, porque uno a veces se acuerda. A nosotros nos pasa, y con mi esposa a veces nos pasa, que era lo que íbamos, no lo apuntamos. Y entonces puede que sea algo importante y se nos pasa. Por ejemplo, la lista de cumpleaños. A veces se nos olvida tenerla a la mano y se nos pasó y cuando nos dimos cuenta, hace una semana cumplió la mamá, el papá, el hermano, el amigo, el discípulo, y por no tener presente de pronto, porque una llamada en este tiempo a uno que esté cumpliendo años es importantísimo, porque pues obviamente no va a tener la celebración normal de todos los años, entonces es importante una llamada. Bueno, eso tiene que ser prioritario en este tiempo, que no perdamos esa oportunidad de darle un poco de satisfacción, de alegría a una persona que se va a sentir mal porque su cumpleaños coincidió con la cuarentena. Les decía que hace 2 o 3 semanas aquí en el conjunto vimos que un niño dijo, maldita cuarentena, arruinaste mi cumpleaños. Tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a esa persona que se siente así a que no sea de tanta afectación el momento? Muy bien, vayamos cerrando. Y preguntémonos qué necesitamos para crecer en este tiempo, porque estamos hablando que es una amenaza que se puede convertir en una oportunidad. Entonces, si es una oportunidad es para crecimiento. Y si usted mira la imagen, obviamente hay una puerta allí, pero está lapidada, está cerrada con ladrillo. Entonces, uno necesita algo. ¿Qué necesito? Porque a veces uno anhela, escribe, coloca una buena meta con un buen propósito, pero después cuando empieza a mirar lo que necesita, empieza uno a decir, no, demanda mucho. Bueno, es que todo lo que queremos alcanzar, todo lo que queremos lograr, siempre tiene un precio y tenemos que asumirlo. Eso forma parte de este proceso de satisfacción de finalmente alcanzar nuestros objetivos, alcanzar nuestras metas y tener una satisfacción, un propósito cumplido. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito? Si yo fuera a salir de este cuarto y tengo ese obstáculo en la puerta, pues lo que necesito es un martillo para derribar lo que está ahí. Pero no necesariamente siempre es ese instrumento el que yo voy a necesitar. Necesito de pronto crecer en mis relaciones o crecer en el conocimiento, o yo necesito de pronto un espacio, yo necesito, ¿qué necesito? Es algo que uno tiene que pensar, ¿qué necesito para crecer? El primero de nuestros temas hace 4 semanas fue de la crisis a la expansión. ¿Qué necesito para expandir? Recuerda, hay una historia ahí en la Biblia cuando dice que extendamos las estacas, que extendamos las cortinas. ¿Recuerda? Ese es un proceso de crecimiento. Si yo voy hacia adelante y si yo quiero lograr y alcanzar, pues tengo que empezar a ampliar.
Cuando vino la época de hambre en Egipto y José resolvió el problema fue porque cuando vino la época de abundancia le dijeron, ¿y qué necesitamos hacer en estos años de abundancia? Él dijo, pues, construir más lugares de almacenaje y meter más grano ahí. De tal forma que aprovecharon ese buen momento para los tiempos difíciles. Hicieron algo. Imagínense que en la abundancia de ese grano, de ese trigo, de ese resultado de cosecha de ese tiempo, ellos no hubiesen hecho lugares para copiar, para recoger. Se hubiese perdido y venía el tiempo de hambre y hubiesen padecido. Entonces, qué bueno que ellos pensaron en lo que necesitaban y lo hicieron, lo construyeron, lo diseñaron, de tal forma que las cosechas no se perdieron. ¿Qué necesita usted en este tiempo? Necesita conocer algo más, necesita saber algo más, porque seguro cuando usted ya teniendo claro objetivo, meta y cuál es el propósito de eso, y sabiendo qué necesita, seguramente usted va a romper cualquier impedimento que haya. Usted va a sobrepasar cualquier situación que le presente. De aquí estamos viviendo esa realidad. Muchas personas están rompiendo los límites que tenían, están rompiendo las amenazas que se veían, están rompiendo, ¿por qué? Porque de alguna manera no se quedaron en off, apagada su mente, esperando que alguien más les socorra, esperando que alguien más le ayude, sino que asumieron. Y en la medida que uno va asumiendo, uno va resolviendo. Bueno, y nosotros tenemos otras declaraciones que son importantes. No pretendemos ya haberlo alcanzado, pero una cosa hacemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está adelante, proseguimos a la meta. No nos quedamos mirando lo que no tenemos, miramos lo que podemos llegar a tener. No nos quedamos mirando lo que nos limita, sino buscamos las oportunidades que nos extienden. No nos quedamos justificándonos en la situación que estamos viviendo para decir todo está perdido. No, esta situación nos va a generar una ganancia. ¿Cuál es? Y empezamos a plantearla. Y esto es lo que estas declaraciones nos ayudan a nosotros, porque no son para que nos las memoricemos y las repitamos, sino es para que vivamos conforme a ellas. El fin de semana, cuando hablábamos del conocimiento, el conocimiento tiene que ir hasta la experiencia. Si yo creo esto, que yo me puedo extender a la meta que está por delante y proseguir y alcanzarla, pues tengo que hacer lo que dice allí. Olvídese de lo que queda atrás. Ya llevamos un mes, ya vamos de aquí para afuera, ya empezó este proceso paulatino de ir recuperando toda la capacidad productiva social. Bueno, ya vamos para afuera, empecemos a prepararnos, porque al principio nos preparamos para la cuarentena, ahora ya nos estamos preparando para retomar, para reasumir. Son diferentes momentos, pero tenemos que ir haciendo, así como al principio hicimos para prepararnos y estar durante este mes largo que ha pasado, ahora nos estamos preparando es para la salida. Y de aquí en adelante, ya usted ve que el gobierno está haciendo los mecanismos de ir cada día ampliando ese rango de empresas, ese rango de trabajos que se pueden ir asumiendo, hasta que lo recuperemos todos. No nos apresuremos, no nos aceleremos, pero tampoco nos frenemos. Vayamos paso a paso, de forma inteligente, de forma confiada, vamos haciendo lo que podemos ir haciendo y vamos resolviendo lo que necesitamos. Entonces, espero que al llegar a este momento usted se pueda sentir otra vez así. Ya usted recargó, ya usted subió a 5 nuevamente, está usted pensando de una forma diferente, está proyectando de una forma diferente y seguramente ya de aquí para arriba es otra vez a retomar, como lo hicimos al principio, de aquí para afuera. Porque vamos es para adelante, para atrás asusta. Entonces, en este sentido, mire que esto no es una situación gratuita, es una situación intencional, es una situación trabajada. Y por eso cada reunión de cada semana, cada actividad que desarrollamos, tiene el énfasis de que nosotros sepamos que de aquí salimos, solo que tenemos que aprender en el proceso cómo fortalecernos para salir bien. Usted sabe que los miércoles para nosotros son esto, es capacitación. Y tiene que ser práctico, porque estamos hablando de cómo implementarnos para hacer mejor las cosas que estamos haciendo. Bueno, esto nos va a ayudar a que si lo venimos haciendo bien, lo retomemos y lo terminemos bien, porque buenos comienzos muchos, desastrosos fracasos muchos. Si comenzamos bien, terminemos bien. Salgamos adelante de esta situación como Dios nos permite hacer. Muy bien,
Le dejo esta consideración para este día miércoles, sumando a todo lo que venimos diciendo. Tenga un tiempo para usted sentarse, escribir, reflexionar, piense, eso es bueno, créame que es muy saludable. Cuando recuerdan que leíamos de Moisés cuando le dice que cuando hubiese rey, él escribiera una copia de la ley, ¿recuerda? ¿Por qué? Si hay una, ¿para qué me pongo yo a escribirla nuevamente? Porque en ese ejercicio de escribir, uno empieza a consolidar el proceso de aprendizaje. No es lo mismo oír, no es lo mismo leer, que cuando yo oigo, cuando yo leo, cuando yo escribo, cuando yo subrayo, cuando yo repaso. Eso es fundamental. Créame que eso ayuda para que finalmente podamos tener los resultados que queremos. Muy bien, esta es nuestra sesión del día de hoy. La hemos llamado ¿cómo? La vida en cuarentena tiene que ser una experiencia significativa. La vida en cuarentena tiene que ser una experiencia significativa. Que no nos veamos dentro de 1 o 2 o 3 meses cuando podamos estar otra vez juntos diciendo, no, menos mal que salimos de esa cuarentena. No, ya me estaba muriendo yo en la cuarentena. No, que salgamos diciendo, ¿sabe qué? Aprovechamos muy bien la cuarentena. Nos fue muy bien en la cuarentena. Si vieran las cosas que se generaron en la cuarentena, bueno, eso es lo que queremos. Este no es un tiempo perdido. Este es un tiempo que Dios seguramente lo permitió con propósitos en nuestras vidas. Muy bien, les agradezco. A las 7:30 tenemos nuestro enlace nacional para la convocatoria nacional de oración. Y bueno, mañana jueves los profesionales y el sábado los niños, los jóvenes y nuestra reunión general. A todos y cada uno les invitamos. Cualquier cosa que les podamos siempre colaborar, estamos para servirles. Esa es la intención, juntos. Muchas gracias a ustedes porque también, como les decía el día de ayer, hemos experimentado que tanto nosotros como ustedes hemos recibido mutuamente beneficio. Todos nos estamos beneficiando de esto, nos sentimos animados y seguramente vamos a ver grandes cosas de aquí para allá. Muy bien, hagamos una sencilla oración para terminar este tiempo y darle gracias a Dios que nos dio esta oportunidad en el día de hoy. Dios, en el nombre de Cristo, te damos gracias porque tú eres real en nosotros, tú eres real en nuestras vidas. Pero esta realidad de lo que tu presencia en nosotros puede hacer tiene que verse manifiesta en los día a día, en el día a día, en los hechos de cada día. Y por eso te estamos pidiendo que nos ayudes a que todo esto que ya sabemos lo podamos llevar a la práctica. Y todo esto que nos has enseñado y seguramente nos preparaste anticipadamente para este momento, lo pongas tú en ejercicio en nuestras vidas. Y seguramente descubramos muchas mejores cosas que las que hasta aquí hemos tenido. Te pido que guardes a cada familia, que le lleves con bendición, que seas provisión y protección para todos y cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.